Perfecto, muy buenas noches a todos los hermanos de Latinoamérica y del resto del mundo que nos ven ahora. Yo soy Sergio Aparicio, soy el actual vicepresidente de IFSO Latinoamérica, el capítulo latinoamericano de la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad. Esta noche me toca dar las palabras de bienvenida a nombre de nuestro presidente Luis Poggi, que bueno, se encuentra de viaje ahora y está realmente en un horario demasiado incómodo. Quiero primero darle un gran abrazo a nuestros hermanos venezolanos, al doctor Luis Lebel, el presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, y al excelente ponente de esta noche, el doctor Pedro Monsalve. Esta noche vamos a tener un webinar realmente fuera de lo común, súper interesante por lo que hemos oído un poco. El título de por sí ya es un desafío para todos nosotros, el juego de los números en cirugía bariátrica. Estoy seguro que va a ser un webinar tremendamente exitoso. Un abrazo fraterno a todos ustedes y los dejo pues con las palabras del doctor Luis Leve. Muchas gracias, doctor Aparicio. Muy amable por tus palabras. Y bueno, en nombre de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, queremos darle la más cordial bienvenida a este webinar que nos ha tocado organizar. Estamos muy contentos, muy orgullosos de participar en estas actividades académicas periódicas de IFSO Latinoamericano y por lo tanto agradecemos mucho la oportunidad. En esta noche estamos muy complacidos de presentar, como dice el doctor Sergio, un webinar un poco fuera de lo común, con un tema muy interesante que yo espero que sea del agrado de todos ustedes, y quiero aprovechar la oportunidad para presentar a el ponente, quien será el doctor Pedro Monsalve, quien es un excelente cirujano bariátrico de las nuevas generaciones, con doctor muy estudioso, muy trabajador y aparte un gran amigo, colega y miembro de nuestra junta directiva, quien se va a encargar de llevar a cabo la presentación de este tema tan interesante. Los dejo entonces con nuestro querido colega, el doctor Pedro González. Adelante, Pedro. Ok. Gracias, doctor Lever. Buenas noches. Buenas noches a todos, amigos. De nuevo, para mí es un honor poder estar con ustedes en la presentación de hoy. Este trabajo se titula El juego de los números en cirugía bariátrica y es, como le estaba diciendo al doctor Sergio, un guiño para nada sutil a un libro llamado también El juego de los números, que es escrito por David Sally y Christopher Anderson, que el primero es un estadístico y el segundo es un psicólogo. Y en ese libro, al mejor estilo del Moneyball, hacen un análisis matemático del fútbol. Si tienen oportunidad de leerlo, se van a dar cuenta de las similitudes que hay entre las actividades de un equipo quirúrgico con las de un equipo deportivo. Yo creo que los cirujanos, en cierta forma, somos un tipo de atletas. Nos dedicamos todo el día a hacer lo mismo, nos agrupamos en equipos, tenemos un objetivo en común, cooperamos y, ¿por qué negarlo? Somos sumamente competitivos. Al igual que los atletas, llega un punto en la carrera de un cirujano donde está al tope de su juego físico y mental. Y el libro plantea la pregunta, en este punto, ¿qué se puede hacer para seguir mejorando? Entonces, la respuesta en resumida es volvernos más eficientes, es atacar las deficiencias, aprovechar las fortalezas tanto individualmente como en equipo. Esto, por supuesto, es muy fácil de decir, pero es bastante complejo de ejecutar porque necesitamos trabajar con herramientas con las que no estamos acostumbrados, tales como el análisis de la data, estadísticas de desempeño, probabilidades, incluso modelos económicos. Y mi intención con esta presentación es aplicar algunos de estos conceptos en nuestro deporte, que es la cirugía bariátrica, y ver cómo nos podría ayudar. Así que comencemos. Sin más preámbulo, entonces vamos a hablar de algo importantísimo para esta presentación, que es de caballos. Pero no de cualquier caballo, sino de los caballos del ejército prusiano del siglo XIX. Prusia es un estado que ya no existe, pero abarcó lo que actualmente es Alemania del Norte y de hecho sentó las bases del estado alemán actual. Y los prusianos se caracterizaron por crear un tipo de caballo llamado Trakehner, una raza de gran tamaño, muy fuerte, mucho más grande que un caballo normal y mucho más resistente. Desafortunadamente, estos caballos tenían la tendencia a hacer berrinches y encolerizarse y
eso lo pudieron evidenciar 196 pobres soldados quienes en el transcurso de 20 años murieron a los cascos de sus fieles corceles. Uno pensaría que el personal militar o el de las caballerizas debió haberse dado cuenta o tener experiencia para notar algún cambio en el comportamiento de estos animales, pero no hay ningún indicio de que esto podría pasar. Fueron eventos tan aleatorios como desafortunados. Y para ponerlo en términos sencillos, fue simple y pura mala suerte. Pero como de todo se puede obtener algo bueno, por lo menos en estos casos, que estos casos se registraron en los archivos del gobierno prusiano y estuvieron disponibles al público, y todo estaba muy bien documentado. Como bien se sabe, los teutones son gente muy organizada. Y no es sino hasta casi finales del siglo XIX cuando un economista ruso de origen polaco llamado Ladislav Borkevich analizó estos datos estadísticamente. Y lo primero que hizo fue elaborar una tabla de 280 celdas, que representaban 14 cuerpos de caballería en el transcurso de 20 años. Y vació la cantidad anual de defunciones, notando que a medida que aumentaba el número de muertes, estas se hacían más infrecuentes. En la mayoría de los casos, el 51%, no hubo ninguna eventualidad. Había el 51% de celdas vacías. El 32% de las celdas tuvo un deceso, el 11% tuvo 2 decesos, el 4% 3 decesos, y solamente en 2 celdas hubo 4 decesos. Ninguna celda tuvo 5 o más decesos. Cuando dividimos 196, que es el total de muerte entre los 280, eso nos da una tasa de 0.7%. Esa sería la mortalidad general de morir por una patada de caballo en esta serie. Cuando graficamos estos datos, vemos que se forma un patrón escalonado descendente. Borkevich se planteó una pregunta muy lógica y es, ¿habría alguna forma de estimar esta información sin necesidad de tener todos los datos de la tabla? Y eventualmente dio con la obra de un matemático francés llamado Siméon Denis Poisson y un libro que había escrito hace más de 50 años llamado Investigación sobre la probabilidad de juicios en temas criminales y civiles. Y sin entrar mucho en detalles, en ese libro él inventó una ecuación que originalmente lo que buscaba era calcular de un mazo de cartas mezcladas la probabilidad de obtener una determinada carta al primer intento. Así que sabiendo la tasa de mortalidad que era de 0.7 y aplicando la fórmula de Poisson, Borkevich descubrió que existía una coincidencia increíble entre la distribución real de las muertes con la distribución estimada. ¿Qué implicaciones tiene este descubrimiento? Significa que lo que parecía sin sentido o aleatorio en realidad está sujeto a un patrón predecible en el tiempo y en el espacio. Borkevich no necesitaba saber sobre el estado del heno, la hierba, el alimento, la cantidad de ejercicio, la cría de los caballos o cualquier cosa que uno pensaría que marcaría la diferencia. Todo lo que necesitaba saber era un porcentaje. ¿Cuántas muertes por patadas de caballo ocurrían en un año? Y este hallazgo él lo bautizó como la ley de los números pequeños. Desde entonces, los estadísticos han utilizado esta ecuación con muchos otros eventos tan raros como variados, como por ejemplo la cantidad de goles que anota un equipo en una temporada, las colisiones vehiculares en una determinada avenida o las llamadas de un call center en un determinado horario. Lo importante es que el evento sea infrecuente, pero a la vez consistente en el tiempo e independiente uno del otro. ¿Saben qué otro evento cumple precisamente con estas condiciones? La mortalidad temprana en las principales cirugías que hacemos. Como les decía, al ver la tasa de complicación en los principales metaanálisis, nos damos cuenta que en términos generales nos hemos vuelto muy buenos operando prácticamente todo. La tasa de mortalidad de la Colelab, por ejemplo, está en 0.5%, la de la cirugía antirreflujo en 0.1%, y la que nos compete, que es la cirugía bariátrica, entre un 0.2 y un 0.5%. Entonces, ¿qué podríamos hacer con esta información? Vamos a especular un poco. Según la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, en el 2021 se realizaron en Estados Unidos alrededor de 250.000 cirugías al año. Aquí solo estoy contando manga gástrica, bypass gástrico y derivación biliopancreática. Y según datos de su página web, ellos afirman que tienen alrededor de 4.000 cirujanos miembros. Tomando estos datos, podemos estimar que un cirujano en promedio realiza 62 cirugías al año y con una tasa de mortalidad entre 0.2 y 0.5%, podemos estimar que la mortalidad oscila entre 500 y 800 casos anuales. Intentemos aplicar el Poisson en este caso. Y nos vamos a conseguir que de esos 4.000 cirujanos, en un año determinado, 3.225 no van a tener ningún problema. 655 van a tener una defunción, 64 cirujanos tendrán 2 y solo 4 cirujanos muy desafortunados tendrán 3 casos. Ahora intentemos aplicar lo mismo con los datos de nuestra sociedad, la SOPSIBAM, y para esto me voy a tomar algunas libertades. Tomemos los casos que manejábamos antes de la pandemia, que sin duda afectó a todos nuestros números,
Y en nuestro mejor año logramos realizar alrededor de 4.000 cirugías. En 2021 teníamos registrados 169 miembros, pero incluyamos para este ejemplo solo a los 88 titulares, y esto lo hago por dos razones. La primera es para delimitar mejor este ejemplo, y la segunda es porque en teoría los miembros titulares de esta sociedad ya alcanzaron el nivel de experiencia necesario como para asumir, o al menos es lo que uno espera, que su tasa de complicaciones es parecida a las publicadas en los metaanálisis. Hipotéticamente, un cirujano titular en este ejemplo realizaría entre 45 y 50 cirugías al año. Y la sociedad debió haber recibido el reporte de 8 a 12 funciones durante ese año, distribuidas de la siguiente manera. 72 cirujanos, afortunadamente, no tendrán ningún problema. 14 cirujanos tendrán un deceso. Y uno de nuestros miembros, con muy mala suerte, habrá tenido 2 fallecidos. Pero para que eso sea cierto, este último colega tuvo que haber cumplido y superado el promedio anual de cirugías, que habíamos establecido previamente en 45 casos al año. Y si un cirujano opera, por ejemplo, 15 casos en un año y se le mueren 2 pacientes, pues no hay que hacer ninguna estadística para saber que allí hay un problema. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero para uno de estos cirujanos que cumple el promedio anual, podemos estimar que tendrá un deceso cada 200 o 300 casos. Y otra manera de verlo es que tendrá uno cada 5 o 6 años. Ahora, ¿qué uso le podemos dar a esta información? ¿Para qué nos sirve? Pues depende de quién la esté analizando. Siguiendo el último ejemplo, si eres un cirujano que cumple con su promedio anual e incluso lo supera y no has tenido ninguna eventualidad en 5 años, yo comenzaría a preocuparme y a tomar precauciones. Por otro lado, para un grupo de cirujanos que desafortunadamente tuvieron un deceso, no es de mucho consuelo saber que es mala suerte. Y eso no quiere decir que no haya podido ser prevenido ni que dejemos de tener responsabilidad. Eso es algo muy importante que quiero aclarar. Pero si somos, por ejemplo, de la Sociedad de Cirugía, o somos IPSO, o el Ministerio de Salud, o cualquier otro ente regulador, la historia es diferente, porque con este método podemos identificar los hospitales y los equipos que tienen problemas. Y para eso el Poisson es un indicador fantástico y lo podemos medir de 2 maneras. La primera es cuando la curva se desplaza hacia la derecha. Poisson no nos ayuda a identificar una tasa aceptable de eventos, simplemente nos dice que esos eventos ocurren al azar. Así que cuando la tasa de un evento se incrementa, la forma de su distribución cambia gradualmente y pasa de lo que denominaríamos una curva de Poisson sana, que es esta, a una curva de Gauss. Es decir, la curva de una distribución normal. Y esto es una clara señal de alarma. No obstante, este ejemplo es un poco dramático porque realmente los cambios no son nunca tan evidentes. Pero hay otras herramientas también que nos pueden ayudar. Una de ellas es una ecuación que inventó un matemático en 1948, Warren Weaver, que se llama el índice de sorpresa. Y para ponerlo en términos sencillos, es una fórmula que separa el concepto de rareza de la sorpresa asociada a ese evento, porque una probabilidad pequeña no es necesariamente sorprendente, a menos que sea pequeña en comparación con la probabilidad de todos los posibles resultados. Es medio complicado, pero él pone este ejemplo. Él dice que el que se gana la lotería se sorprende, pero a nadie le sorprende que alguien gane la lotería, porque ocurren muchos sorteos al año, por ejemplo. Otra manera en la que el Poisson nos ayuda es cuando observamos un cambio de su curva habitual. Aquí tenemos 2 tablas con una mortalidad hipotética de 12 casos en el transcurso de un año, y cada recuadro representa un mes y cada punto una defunción. En ambas tablas, la tasa de mortalidad y la desviación estándar es exactamente la misma. Sin embargo, la manera como se distribuyen es la que marca la diferencia. La primera curva se manifiesta con un patrón de Poisson escalonado en descenso y quiere decir que los eventos son resultados del azar. Mientras que en la segunda tabla la curva se expresa como cualquier otra forma, que quiere decir que los eventos no son aleatorios y que están ocurriendo errores sistemáticos. ¿Qué errores podrían estar ocurriendo? Pueden ser deficiencias en el equipo quirúrgico, de la técnica, de logística, institucionales, muchas causas. Pero solo con esta información podemos apuntar la lupa a aquellos grupos atípicos y los siguientes análisis son los que determinarán la naturaleza de esos errores. Podemos inferir entonces que la manera de mantener estos eventos raros a raya, es decir, a un nivel de aleatoriedad, depende fundamentalmente de 2 factores. El primero es la calidad del cirujano, su nivel de experticia, y el segundo de la cantidad y tipo de errores que se puedan cometer. De manera que el siguiente aforismo me parece bastante acertado y dice así: el éxito de la cirugía bariátrica, y valga para cualquier tipo de cirugía, depende tanto de lo que haces bien como de lo que dejas de hacer mal. Esta frase explica 2 variables. Por un lado, tenemos lo que hacemos bien, que se refiere a nuestra habilidad, a nuestra experticia, y lo que hacemos mal, es decir, a los errores que cometemos. Vamos a desglosarlo y abordarlo por partes.
Cuando pensamos en los grandes cirujanos bariátricos del mundo, por ejemplo, se nos asoma el nombre de Almino Ramos, de Kelvin Higa o Nilton Kawahara, por nombrar algunos. Recuerdo, de hecho, hace años, cuando era residente, mis compañeros y yo nos quedamos embelesados viendo los videos de Higa y lo increíble que es su habilidad, ¿no? Y siempre surgía el debate. ¿Existe algo como el talento innato en cirugía? Es decir, hay personas que están destinadas a ser los mejores en su campo. Pues esta es una pregunta que muchos pedagogos han intentado responder por años y la respuesta definitiva es que el talento influye, pero hasta cierto punto, donde es reemplazado por una cantidad crítica de preparación y los investigadores han acordado que el límite es alrededor de 10.000 horas. Esto se origina de un estudio de un psicólogo estadounidense llamado Ander Erickson, quien evaluó a un grupo de músicos de una de las escuelas más prestigiosas de Estados Unidos y notó que los estudiantes de piano y violín que se encontraban entre los mejores de su clase comenzaron a practicar antes que todo el mundo. Estamos hablando de 30 horas a la semana por 10 años o más. Ya para los 20 años, los músicos élite habían sobrepasado por mucho las 10.000 horas, mientras que los estudiantes buenos promediaban unas 8.000 horas y los regulares, que posiblemente no tendrían carreras profesionales, unas 4.000 horas. Lo más importante es que el autor no pudo conseguir a ningún músico natural que haya llegado a la élite flotando mágicamente sin practicar tanto como sus compañeros, ni tampoco consiguieron a ningún estudiante que trabajara más fuerte que los demás y que no estuviera en el tope. Entonces, la conclusión del estudio es que llegado a cierto punto de habilidad, lo que diferencia a un estudiante de otro es la cantidad de práctica. Si bien el valor es un tanto arbitrario, es lógico pensar que mientras más tiempo le dediques a tu oficio, mejor lo vas a hacer. Y eso lo vemos en muchas otras áreas, además de la música, por ejemplo, en deporte, en carpinteros, los herreros, los cocineros. Y volviendo al ejemplo de los cirujanos que mencioné, tiene mucho sentido que hayan llegado a ese nivel. Por ejemplo, Almino Ramos, para todos es conocido que tiene un centro de entrenamiento en Tijuana donde hace por lo menos 20 cirugías al día. Y el doctor Higa no hace menos de 20 laparoscopias complejas a la semana. Estos son cirujanos que tuvieron oportunidades extraordinarias y que evidentemente aprovecharon al máximo y cuentan con números que muchos de nosotros solo podríamos soñar. Pero la verdad es que los casos como el de ellos son la excepción, porque la mayoría de los cirujanos que nos dedicamos a esto nos formamos en un proceso que es mucho más lento, marcado por pequeñas mejoras en diferentes aspectos. A veces un poco mejoramos la destreza, a veces mejoramos el juicio clínico, a veces mejoramos la confianza. No hay grandes saltos, solo pequeños pasos. En un caso típico como el de nosotros, ¿cómo se cumpliría la regla de las 10.000 horas? Como todo en medicina es un poquito más complejo, antes de ser cirujano bariátrico, todo depende de por dónde comencemos como cirujano general. Aquí voy a hacer una estimación muy simplificada del tiempo que dedicaría un residente promedio a su especialidad. Para algunos podría ser más o menos. Y en este sentido, siéntanse en libertad de hacer sus propios cálculos, pero digamos que para propósitos académicos, aceptemos que la jornada laboral de un residente podría ser de 12 horas al día, 6 días a la semana, 48 semanas durante 3 años, habitualmente, aunque sé que hay posgrados que tienen 4 años. Y eso nos daría un total de 10.800 horas. Probablemente más, incluye las guardias de 24 horas y los castigos del R3, pero en teoría deberían alcanzar la meta. Pues no realmente, porque todo este tiempo nos interesa particularmente el que se dedica netamente a la actividad quirúrgica. Es decir, en un posgrado, alrededor del 20 al 25% de esas 10.800 horas se dedica a la cirugía, que es un poco más de 2.700 horas. Es decir, es insuficiente. En mi época, la comisión de estudios de posgrado exigía un récord quirúrgico de 300 casos, 100 casos al año, que en aquel entonces lo podíamos cumplir y aún así salíamos realmente con muchas deficiencias. Y también hay que tomar en cuenta que cuántos casos fueron laparoscópicos, que por lo general son una pequeña fracción del récord. El consenso actualmente es que independientemente de la formación que haya tenido un cirujano recién graduado, no está en condiciones para practicar una cirugía bariátrica, por lo que ahora es más importante que nunca brindar cursos de ampliación donde puedan adquirir las herramientas para que puedan comenzar su curva. Y para hablar de la curva de cirugía bariátrica, existen varias definiciones, pero la que más me gusta, que creo que es mucho más fácil de entender, es la de revisión sistematizada de Bertham y colaboradores, donde establece 3 niveles de preparación. El primero es la capacidad, donde los lineamientos se aprenden. Un cirujano capacitado planifica con antelación, ejecuta la cirugía sin mucha flexibilidad y naturalmente con algo de lentitud, y las complicaciones son un poco más altas que el promedio. Es en esta fase donde la mayoría de las sociedades de cirugía bariátrica ofrece el privilegio de la membresía. La segunda fase es la competencia, cuando ya eres más eficiente, tu tiempo quirúrgico se estabiliza y los resultados son similares al promedio.
Y la maestría, que cuando ya resuelves casos complejos, tratas complicaciones, puedes improvisar y tus resultados son superiores al promedio. Un cirujano se capacita entre los 30 y los 50 casos, se vuelve competente entre los 100 y los 150 casos y adquiere la maestría entre los 200 y los 500 casos, siendo el bypass gástrico el límite más alto, evidentemente por su mayor complejidad técnica. Si graficamos el progreso de un cirujano bariátrico promedio, observamos que en un rango de 50 casos ya se alcanza el 80% de las habilidades técnicas y las destrezas, tales como disecar estructuras, hacer sutura y anudado intracorpóreo, usar adecuadamente las fuentes de energía y el uso de engrapado. Y a este nivel podemos considerar que ya tienen el set de habilidades para hacer una cirugía. Por otro lado, si evaluamos el progreso general de los procedimientos, vemos que la curva no es tan efectiva, que hay periodos de meseta donde el aprendizaje es más lento. Y es aquí donde comenzamos a tener nuestras primeras complicaciones, nuestros tropiezos, y nos damos cuenta que no somos tan buenos como pensábamos. Y esto le llamamos el efecto Dunning-Kruger. Cuando buscamos Dunning-Kruger en Google, vemos esta gráfica que es como un poco dramática y habla de cómo superamos la estupidez y nos acercamos a la iluminación, pero realmente esto es como una versión hiperprocesada. La verdadera gráfica es esta. En el estudio original simplemente le preguntaron a una serie de candidatos cómo creían que habían salido luego de presentar un examen y lo compararon con la puntuación que obtuvieron, encontrando una diferencia en ambos extremos. Los que salieron peor pensaron que habían salido muy bien y los que salieron muy bien pensaron que no habían salido tan bien. No tiene nada que ver con estupidez o arrogancia. Que existen cirujanos soberbios y arrogantes. Bueno, pues obviamente creo que todos conocemos algunos, pero no tiene nada que ver con esto, sino más bien con otros trastornos que no son de discusión hoy. El Dunning-Kruger es un sesgo en la percepción de nuestras capacidades y si algo tenemos todos los cirujanos es que en algún momento de nuestras carreras nos consideramos mejores de lo que somos realmente. Y eso hace que nos involucremos en casos que nos quedan grandes. Es curioso que cuando tú hablas con alguno de los expertos, todos reconocen que tienen mucho más que aprender. Así que sin duda la personalidad y la madurez son un factor que ayuda o entorpece el progreso de la curva. Ok, haciendo de nuevo una estimación de todo este proceso, un cirujano promedio que opera 40, 50 casos al año le llevaría unos 10 años alcanzar la experticia. Y bueno, aquí estoy siendo muy considerado porque es mentira que un cirujano en su primer año va a operar 40 casos. Por lo general opera 2, 5 casos, después el segundo año un poco más y cada vez más. Así que la práctica probablemente sea más tiempo. Pero si un cirujano se gradúa entre los 28, los 30 años y hace un año de fellow y hace 10 años de curva, realmente uno llega a la cima del juego alrededor de los 40 y 50 años, que de hecho es el periodo donde solemos ser más prolíficos. Y se corresponde con la etapa donde la tasa de complicaciones disminuye al mínimo porque cada vez cometemos menos errores, pero como pueden ver, desafortunadamente nunca desaparecen. Y con esto vamos a la segunda parte de la presentación, cómo podemos minimizar los errores. Esta misma pregunta se la hizo un economista americano llamado Michael Kremer, que en 1993 postuló una teoría que se llamaba la teoría de los ORRIN para el desarrollo económico, por la cual ganó el Nobel en el 2019, y el nombre se origina por el accidente que ocurrió en 1986, la explosión del Challenger, del transbordador, que en medio del despegue explotó matando a sus 7 tripulantes. Cuando hicieron el análisis de los restos de la nave, determinaron que la causa de la explosión fue una falla en los O-ring, que son estos anillos de gomitas que están diseñados para hacer sello en las pequeñas uniones, como la que hacemos al conectar la manguera del insuflador del neumoperitoneo o a la bombona de CO2. Estos anillos se habían congelado la noche previa en Cabo Cañaveral y en el momento del despegue no se expandieron, permitieron la salida de gases inflamables y ocurrió la catástrofe. Todo un sistema de $2 billones se vino abajo por una pieza que cuesta $5. En este caso, el anillo representaba el eslabón más débil en un sistema donde todos los componentes estaban integrados. Y él lo planteó de la siguiente manera. Kremer afirma que el proceso de producción es multiplicativo y cada vez que un grupo de personas se junta para producir algo, se divide en tareas y los errores en alguna de estas pueden reducir dramáticamente el producto final y lo expresó con la siguiente fórmula, donde Y es el resultado del producto final, N es la cantidad de tareas y Q es la cantidad de elementos o personas involucradas y que tienen cierto nivel de eficiencia, siendo 1 el 100%. Imaginemos por un momento que nuestro equipo quirúrgico es una pequeña compañía de 3 empleados. Y en este ejemplo, nuestro producto sería un bypass gástrico.
pero podría ser una vesícula, una cirugía antirreflujo, una colectomía, porque todas las cirugías son una serie de pasos reglados. Digamos que para el bypass gástrico existen 4 tareas, que son hacer el reservorio, hacer la anastomosis gastroyeyunal, la anastomosis yeyuno-yeyunal y el cierre de los espacios. No importa cuál sea la técnica o el abordaje que usted haga, si es simplificado, si es convencional, para hacer un bypass gástrico necesitamos hacer esas 4 tareas. Y en cada tarea, cada miembro tiene un impacto determinado, que puede variar. He visto grupos en los que el primer ayudante está más activo en el proceso de disección, en otros simplemente lo que hace es separar. La cámara puede ser dinámica o estática, pero independientemente de eso, cualquiera que sea el impacto de ese miembro se va a reflejar en el producto final, que es tener una cirugía bariátrica completa, sin complicaciones y con la menor cantidad de retrasos posible. Supongamos que en este ejemplo comenzamos haciendo el reservorio. Ok. En esta fase, la tarea del cirujano principal, dependiendo de la técnica, puede ser abordar el epiplón menor disecando los vasos gástricos, mientras que el primer ayudante le presenta el estómago de una manera particular para que lo tenga de frente, a la vez que el camarógrafo está viendo de izquierda a derecha para darle el ángulo de mejor visión. Luego de hacer la sección con la autosuturadora, el ayudante realiza la disección retrogástrica, mientras que el camarógrafo orienta la cámara de abajo hacia arriba. Y allí el cirujano principal presenta el estómago para que el ayudante haga el segundo disparo y el camarógrafo se mantiene centrado dando una visión panorámica. Si se fijan, la dinámica es muy parecida a la de una línea de ensamblaje. Y así ocurre con todas las fases. Cada miembro del equipo tiene una serie de tareas que complementan al resto del equipo. Mientras todas las tareas puedan cumplirse, podemos considerar que el equipo es efectivo, es decir, todos los miembros tienen algún grado de eficiencia que en total da un resultado positivo, y usualmente ese es el caso. Las diferencias entre los miembros es tan pequeña que el resultado sigue siendo bueno. Pero como en este tipo de sistemas los errores se multiplican, cuando hay mayores brechas de eficiencia entre cada miembro del equipo, el resultado final se ve comprometido. Hasta el caso donde alguno de los miembros es incapaz de hacer su trabajo y eso genera una catástrofe que anula todo el proceso, tal cual como ocurrió con los anillos de goma que destruyeron al Challenger. Al elemento que compromete en mayor medida el desempeño del equipo lo vamos a llamar el eslabón débil. Y no tiene ninguna connotación negativa. Todos aquí hemos sido eslabones débiles de algún equipo y aquí nadie nació aprendido. No significa que no sigan siendo útiles. De hecho, como vamos a ver, es quizás el miembro más importante de todo el equipo. Tomando en cuenta que existe gran variedad de cirujanos con diferentes niveles de eficiencia, ¿cómo podríamos distribuirnos el trabajo para obtener el mejor resultado posible? Imaginen que los nombran jefes de un quirófano de cirugía bariátrica y tienen a su cargo 6 cirujanos, de los cuales 3 son expertos y 3 son cirujanos competentes, pero que no están al mismo nivel. Si traducimos esto a un lenguaje numérico, lo representamos como 3 cirujanos con eficiencia 1 y 3 cirujanos con cualquier otra eficiencia menor a 1, supongamos que 80%, 0.8. El director del hospital les pide que los distribuyan en 2 equipos para que el resultado mancomunado sea el más óptimo posible. ¿Qué harían? ¿Agrupan a los mejores con los mejores o los mezclan, expertos con competentes? Supongamos que los mezclamos para que los cirujanos expertos compensen a los demás. En este ejemplo se formarían 2 equipos, el primero con un experto y 2 competentes, y el segundo con 2 expertos y un competente. Si multiplicamos estas eficiencias y sumamos el total, nos va a dar un total de 1.44. Ahora, analicemos qué pasaría si agrupo a los cirujanos por su nivel. Nos dejaría un grupo de expertos, que podríamos llamarlos galácticos, y un segundo grupo de amateurs. Cuando multiplicamos su eficiencia, vemos que el resultado es 1.51. Es decir, es mayor. En este escenario, la decisión más inteligente es agrupar a cada cirujano según su nivel de experticia. Y curiosamente, este es un fenómeno que nosotros aplicamos instintivamente. Si tenemos la población de cirujanos clasificados como lo propuso Bernham, en capacitados, competentes y expertos, y los soltamos para que se agrupen, nos vamos a dar cuenta que se van a distribuir según el nivel de experticia que perciben de sus colegas. Los expertos se juntan con los expertos, los competentes con los competentes y los capacitados con los capacitados. Y como ven, se establecen jerarquías. Mientras mayor sea el nivel de experticia del grupo, menos errores está propenso a cometer. Y eso significa que su producto final va a ser mucho mejor y más sofisticado. ¿Cuál es el producto? Una cirugía sin complicaciones, rápida, segura, costo efectiva.
¿Y cuál es la sofisticación? Pues cirugía más compleja, abordajes no convencionales, puede ser puertos reducidos, cirugía robótica. Entre el grupo de los expertos o los galácticos también hay eslabones débiles, pero a este nivel las diferencias son tan pequeñas que no tienen ningún tipo de repercusión negativa en el resultado. Incluso el eslabón más débil de los galácticos es por mucho muy superior que los mejores cirujanos de los otros grupos. De la misma manera, las diferencias intragrupales entre capacitados y competentes no alteran la homogeneidad de sus resultados, siempre y cuando cada cirujano se mantenga en su grupo. Y si se fijan bien, esto explica en parte el proceso de formación de un equipo de cirugía bariátrica. Los cirujanos crecemos en equipo. Tú comienzas con 2 o 3 compañeros del mismo nivel y te proyectas 10 a 15 años hasta llegar a ser un experto. Ok. Eventualmente los competentes completan su curva y se vuelven expertos mientras se da el espacio para que se incorporen nuevos equipos. Este fenómeno describe una perfecta homeostasis quirúrgica y hasta ahora todo bien, pero hay un dilema, que es cuando voluntariamente incorporas a un eslabón débil a una liga superior. Ustedes me dirán, Pedro, pero eso es una locura, ¿por qué haríamos algo así? Y la respuesta es que lo hacemos todo el tiempo. Cuando aceptamos un estudiante del grupo, al menos los grupos que trabajamos con esa figura, eso representa una situación complicada desde el punto de vista gerencial, porque si consideramos que la cirugía está definida por errores, nosotros mismos nos estaríamos saboteando. ¿Cómo debe manejarse esta situación? A continuación, le voy a dar una serie de sugerencias que se pueden hacer, se pueden aplicar para manejar un eslabón débil. En estos casos es responsabilidad del resto del equipo controlar el impacto que su eslabón débil pueda tener. Eh, una de las opciones puede ser sustituirlo. Supongamos que prevén tener un caso particularmente difícil, un superobeso, una cirugía de revisión, que no es un escenario ideal para hacer docencia. Sacan al fellow, le piden ayuda a otro cirujano más experimentado. Eso es ser responsable, porque nuestra prioridad por encima de la docencia siempre es la seguridad y bienestar del paciente. La segunda alternativa es ponerlo en la posición de menor impacto. Esa posición no es siéntate en la esquina y ve cómo yo opero. Porque a veces puede ser separa el hígado, haz la cámara. En este punto estamos evaluando las habilidades que tiene para saber qué tanta responsabilidad le podemos asignar. Estas 2 primeras alternativas son soluciones a corto plazo, perfectamente válidas, pero no aprovechan ni cultivan el talento de alguien que podría ser útil y aportar al equipo. Así que tenemos que hacer algo mucho más positivo. La siguiente estrategia es reforzarlo. Eso quiere decir que los más experimentados vigilan el desempeño y lo asisten activamente durante la cirugía. Puede ser corrigiendo un movimiento, una posición, o el clásico, permíteme un momentico las pinzas. En este punto significa que ya tenemos la confianza para incluirlo en la actividad quirúrgica. Y por último, que es la última opción, pero la más larga y la más difícil, pero la que da los mejores resultados a largo plazo, es mejorarlo. Es decir, poner al estudiante a nuestro nivel lo más rápido posible. Y esto se logra de 2 maneras. La primera es que trabaje más duro, presionándolo para que adquiera habilidades y la ética de trabajo del equipo, y enseñarle nuevas habilidades, darle tips, técnicas, la maniobra, los trucos, es decir, ser un libro abierto. Esto se llama imponer el efecto Kohler. El efecto Kohler es básicamente una presión social positiva que tiene una persona que está en un entorno de excelencia y se ve obligado a mejorar su desempeño. Es el clásico o corres o te encaramas. Pero para que esto ocurra, tenemos que darle las herramientas y las oportunidades, y no esperen que un fellow que lo único que hace es estar parado viendo cómo opera otro, vaya a estar muy motivado. ¿Cómo podríamos evaluar el progreso de un estudiante? Hay muchas maneras y le voy a mostrar algunos ejemplos. El primero es el del doctor Barrios, quien ingresó al equipo con una formación básica en cirugía laparoscópica, comenzando como un camarógrafo. Y en el transcurso de 2 años, reunimos todos los casos de bypass gástrico en los que él participó, revisamos los videos para determinar cuánto tiempo de cirugía se había perdido por problemas de cámara, porque a pesar de lo que le decimos a los fellows, no todos los retrasos son por su culpa. Y en este caso, medimos el tiempo con la cámara empañada, cuando estaba torcido, cuando no estaba centrado, mal posicionado en general, y los resultados los expresamos en una gráfica de dispersión de puntos, obteniendo este patrón. A esta gráfica le aplicamos un método de análisis que nos gusta mucho, que es la regresión lineal, y vemos que en efecto hay una mejoría significativa.
¿Exactamente cuánto? Pues si consideramos que el tiempo promedio de esta cirugía fue de 1 hora y media, ya para los últimos casos nos estábamos ahorrando 5 minutos, atribuibles solo a los retrasos de cámara. El segundo ejemplo es el del doctor Héctor Villanueva, quien es uno de nuestros actuales fellows y venía con una buena formación en la laparoscopia y ya nos había demostrado que era competente con la cámara. En este caso decidimos poner a prueba sus habilidades con la sutura y anudado intracorpóreo, dándole la posibilidad de cerrar el espacio intermesentérico, y decidimos usar este espacio porque su posición suele ser constante, es replicable, y creemos que en un bypass gástrico probablemente sea el paso más inocuo. En un periodo de 5 meses, él participó en 18 casos, complementado con prácticas de caja negra, y nuevamente medimos el tiempo en total y lo expresamos gráficamente. Y en este caso, el resultado es bastante evidente, con una disminución del tiempo de cierre en aproximadamente 43%. Ya habiendo logrado un mejor tiempo consistentemente, consideramos entonces que es el momento de asignarle otros pasos más complejos de la cirugía. Nosotros optamos, por ejemplo, a comenzar a hacer la J1 anastomosis. Como ven, nada ocurre rápidamente. En el primer caso nos tomó 2 años entrenar un camarógrafo para que sea competente. En el segundo caso, 1 año adicional para mejorar las habilidades quirúrgicas. Así que yo diría que dependiendo del punto de partida, se tomaría 1 o 2 buenos años en formar un fellow competente para que empiece su curva de aprendizaje. Vale acotar también que existen varias formas de medir el desempeño quirúrgico. La más básica es la caja negra, que es muy práctica, es costo efectiva, pero existen equipos más sofisticados, sensores de movimiento, acelerómetros, cajas de simulación virtual, pero creo que nada puede reemplazar la experiencia in vivo sobre el paciente, que es imprescindible y debemos brindarla siempre en un entorno controlado. Entonces, mejorar el eslabón más débil del equipo es un trabajo largo, pero probablemente es lo que lleva a los mejores resultados. ¿Qué otras cosas podríamos hacer para disminuir los errores quirúrgicos en general? En este gráfico vemos los principales accidentes aéreos de los últimos 40 años, cotejados con la cantidad de errores que se determinaron en cada uno. La barra roja, por ejemplo, representa 6 accidentes en los que hubo 5 errores. Y uno puede pensar que los errores se tratarían de cosas dramáticas como que se rompen las alas o explotan las turbinas, tipo película, pero rara vez este es el caso. La mayoría de los errores son cosas tan triviales que por sí solas no representan ninguna amenaza, pero al acumularse una tras otra, se multiplican de tal manera que llegan a un punto límite donde ocurre una tragedia. Y en el caso de la aeronáutica se determinó que ese número es 7. 7 errores para que ocurra una catástrofe. En función de esto, se han creado protocolos y normas de trabajo que han convertido a esta industria, la aeronáutica, en una de las más seguras actualmente. De igual manera, se han calculado la cantidad de errores mínimas de algunos eventos como los desastres nucleares o cada gol que te anota el equipo contrario. En el caso de la cirugía, no existe un número concreto, pero la noción de que existe una cantidad crítica de errores que determina un desastre tiene mucho sentido, considerando que el quirófano es un lugar que se presta para que muchas cosas salgan mal y que constantemente tenemos que estar vigilando para darnos cuenta y resolver todo sobre la marcha. Un quirófano funciona como el modelo del queso suizo. Este es un modelo de análisis de riesgo propuesto por un psicólogo inglés, James Reason, y esquematiza el quirófano como una serie de lonjas de queso, agrupadas una tras otra y que actúan como barreras. Y aunque cada barrera tiene debilidades, hoyos, los errores no se materializan porque eventualmente se encuentran con otra defensa que los detiene. Y esto se llama efecto acumulativo. Un quirófano bien integrado previene muchos errores, pero ninguno es infalible. Y hay un parámetro que está ganando mucha relevancia últimamente y tiene mucho que ver con los errores, que son los eventos intraoperatorios. Estos se definen como cualquier acontecimiento durante la cirugía que modifica el plan de trabajo original y puede ser desde un hallazgo inofensivo como adherencias, en una cesárea, por ejemplo, una hernia no complicada, hasta lesiones involuntarias como la que podría ocurrir al insertar la aguja de Veres o un trocar, un sangrado por falla del mecanismo de sellado de la fuente de energía, fallas de instrumental o del equipo. Incluso toma en cuenta problemas institucionales como por ejemplo que se vaya el agua o la luz en pleno acto quirúrgico, que es algo que nos ha pasado. En el mejor de los casos, se ha estimado que representa un 15%. 15% no es un valor menospreciable. Eso nos obliga a organizarnos bien para proteger nuestra cirugía. Y aquí les quiero hablar de algo que ha generado mucha controversia y que siempre discuto con muchos colegas, y son los famosos planes de alto volumen. Esos cirujanos que
que alardean de operar 10, 20 casos en un plan. Ok, si aplicamos el Poisson con este porcentaje, que es el 15%, es un poco falaz que haga esto, pero quiero probar el punto, ilustrar el punto, que es que el valor es tan alto que ni siquiera se comporta como un evento aleatorio, sino que prácticamente es una certeza. Poniéndolo en términos del azar, o un casino, en un plan de 20 casos, tienes certeza de que en al menos 2 casos tendrás algún tipo de evento intraoperatorio. Eso es como tener una ruleta de 2 números y mientras más juegues, mayor va a ser la convergencia de tus estadísticas a los valores esperados. Esto se llama la ley de los grandes números, que es una manera más sofisticada de decir que el que opera más se arriesga más. Pero esto no va a hacer que los apostadores dejen de jugar ni que los cirujanos dejen de operar. Lo que ambos grupos necesitan es una estrategia y la capacidad de reconocer algo que todos los apostadores profesionales saben, y es retírate cuando vayas ganando. En nuestro caso sería detente antes de que llegues a la complicación. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cuándo me retiro? ¿Hay alguna señal? Pues sí y no. Existen modelos matemáticos que describen la probabilidad de éxito en una secuencia de eventos sucesivas, viéndolo como éxito o fracaso. Uno de ellos es la distribución binomial. Imaginemos que la cirugía es como lanzar una moneda, solo que en vez de ser 50-50 la probabilidad, tenemos un porcentaje un poco mayor a nuestro favor, que es 85-15, siendo 85% las probabilidades de que la cirugía salga perfecta, que no haya ninguna variación, y 15% pues que se nos presente alguna eventualidad. Según este modelo, existe un punto crítico donde las probabilidades de éxito comienzan a disminuir. No quiere decir que vaya a ser un fracaso, solo que es un poco más probable que lo sea. Y en este caso se puede comenzar a ver esa tendencia entre el sexto y el séptimo intento. Es decir, en un plan de máximo 5 casos podría ser razonable, pero no más de eso. Ojo, y esto sin tomar en cuenta otros factores como la fatiga del cirujano o la del equipo quirúrgico. Y así que me pregunté, ¿qué porcentaje jugaría en este escenario? Bueno, se imaginarán mi sorpresa cuando revisé el metaanálisis de CODA, que es el más grande hasta ahora, y veo que concluye que no consiguen ninguna diferencia significativa entre la tasa de mortalidad y complicaciones en pacientes que están descansados y los que están fatigados y los que no están fatigados. Y les quise traer esto para discutirlo, porque yo en lo personal no rindo de la misma manera luego de 4 casos, simplemente quedo exhausto. Y creo que es el mismo caso para muchos aquí. Entonces, queda de parte de cada cirujano reconocer cuál es su límite y en base a eso organizar sus planes quirúrgicos. Así que en el fondo sigue siendo una decisión personal. Por último, algunas reflexiones. Los modelos, los modelos estadísticos y probabilísticos pueden aportar nuevas perspectivas a la manera como estamos ejerciendo la especialidad. Nos pueden orientar de la manera más eficiente a ser mejores cirujanos y ayudarnos a enfocar nuestros esfuerzos en las áreas donde sea más efectivo. Ya se están usando en muchas áreas y, aunque lo sepamos o no, están afectando nuestras vidas. Algunas cosas de las que le hablé son muy especulativas, pero imagínense en cuánto podríamos hacer si tuviéramos una base de datos unificada, y definitivamente sería algo que nos ayudaría a todos a ser mejores. Esto es un trabajo de hormiga que hemos estado impulsando en la sociedad, en Ipsos, con pequeños avances, porque como todos sabemos, los cirujanos somos muy celosos de nuestros números, los buenos y especialmente los no tan buenos. Una revelación interesante de estos análisis es que consideremos a la cirugía bariátrica como una actividad de eslabón débil, es decir, los menos experimentados tienen tanto impacto en el resultado como los más hábiles. Entender esto es fundamental para formar un equipo eficiente. En este aspecto puedo entender perfectamente que haya cirujanos que opten por no trabajar con gente en formación. Eso es equivalente a decir que no trabajo con eslabones débiles que alteren mis resultados. Eso tiene sentido y es estadísticamente lógico. Sin embargo, si tú decides ejercer un componente docente y participar en el proceso de formación de un cirujano bariátrico novel, tienes una gran responsabilidad, que es asumir y reforzar las debilidades hasta que adquiera las competencias necesarias para incluirlo cada vez más en el equipo. Pero de nuevo, les hago énfasis, es que es imprescindible comprometerse en brindar las oportunidades para que se superen. Eso lleva tiempo y esfuerzo, pero a largo plazo es lo que rinde los mejores resultados. Ok. Por último, para los que están en formación, deben entender que el talento influye, pero sin práctica
es inútil. Nadie toma atajos para ser cirujano experto. Adquirir la experiencia es un proceso largo que te puede llevar fácilmente 10 años y aún así la mayoría de los expertos dice que le falta mucho por aprender. La aleatoriedad existe, siempre va a existir y todos estamos a su merced. El viejo dicho es muy oportuno y lo voy a adaptar al tema, que cirujano que no tiene complicaciones es porque miente o no opera, o porque está sesgado o tiene una muestra poco significativa. Tener complicaciones es comprensible y hasta cierto punto esperado. Lo que nos define como buenos o malos cirujanos es qué hacemos con ese evento, cómo lo asumimos y cómo aprendemos de él para que no vuelva a ocurrir. Es decir, nuestro deber es negarle la fortuna a su rol tanto como podamos. Y esto implica, más que tener conocimiento o grandes habilidades, exhibir madurez suficiente para reconocer nuestras debilidades, tener sentido común y humildad. Adquirir las destrezas y las capacidades técnicas para hacer una cirugía lleva tiempo, pero saber las sutilezas, adquirir los criterios para utilizarlas es lo que nos toma la mayor parte de nuestra vida útil. Y al final eso es lo que convierte a los maestros. Por último, bueno, me despido agradeciéndoles. Gracias por su atención y bueno, eso es toda la presentación. Muchas gracias, doctor Monsalve, por tu brillante presentación. Yo les confieso que cada vez que escucho esta presentación me gusta más y más. De verdad que es una lección importantísima, todo lo que tiene que ver con la estadística y la cirugía bariátrica. Y bueno, quiero preguntar si está en el protocolo un periodo de interrogantes, de participación del público. Si quieren ah, preguntarle algo al doctor Monsalve, estamos abiertos a su participación. Pueden hacer sus consultas a través del panel de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla. Ok. Como que nadie tiene preguntas. No veo ninguna pregunta por ahí hasta ahora. Pedro, yo quería hacerte una consulta con respecto, aunque aquí hay una pregunta, prefiero darle prioridad a ella. Aquí nos preguntan si la cirugía general, me imagino el programa de posgrado de cirugía general, debe tener bariátrica en su entrenamiento. ¿Es factible esto? ¿Es mandatorio? ¿Cuál es tu opinión, Pedro, al respecto? Sí, total, cirugía bariátrica ahorita, aunque lo quieran o no, es parte integral de un cirujano general, porque totalmente va a llegar o con algo de bariátrica y tiene que tener los conocimientos básicos. Entonces, creo que es incluido dentro del programa de cirugía general. Sí, hasta hace muy poco tiempo, al menos en el posgrado que llevamos en la Universidad Central de Venezuela, no estaba incluido la cirugía bariátrica como parte del programa de formación. Pero con el nuevo programa que estamos adelantando, que estamos llevando a cabo en este momento, ya cirugía bariátrica es una materia del último año del posgrado y ya es de carácter obligatorio. Antes se veía como parte del entrenamiento de cirugía gastrointestinal, pero hoy en día ya la cirugía bariátrica es una materia obligatoria, por lo menos para nuestro posgrado. Tenemos otras preguntas. Aquí nos pregunta Carlos Quevedo, consideraciones a tomar en cuenta en un fellow antes de empezar sus primeros pasos técnicos. Bueno, lo primero que hacemos es ver en qué punto estamos, ¿no? El punto de partida, porque no todos los cirujanos tienen la misma preparación, no todos tienen la misma oportunidad de practicar la cirugía laparoscópica. Cirujanos que nunca han tocado un laparoscopio
se han graduado interesados en hacer cirugía bariátrica, entonces lo primero es hacer establecer el nivel en el que están. No importa que no hayan tocado nunca el laparoscopio, que estén aprendiendo de cero, siempre hay un camino, ¿no? Un método para irles enseñando, pero obviamente va a tomar más tiempo. Como les comenté, lo más costo efectivo, lo más fácil de utilizar es la caja negra, que para nosotros ha sido imprescindible. Establecer las primeras, los ejercicios, el manejo de la cámara. Una vez comienza la caja, empezamos a estudiar a dar un poquito más de oportunidades al fellow a medida que nos va mostrando que estamos mejorando. Básicamente, No sé si te escuchamos bien, Pedro. Te perdimos por algún momento. No sé si tú me escuchas. ¿Estás ahí, Pedro? ¿O me escuchan ustedes a mí? sí, aló. Sí, doctor Monsalvo, intente apagar la cámara a ver si consigue mejor conexión. Ok. Se Creo desconectó. creo que se desconectó. Sí, otro tema interesante Aquí está Pedro nuevamente. ¿Me ¿Aló, escuchas, me Pedro? escuchan? Sí, Sí, ahora sí. La ahora señal de internet, disculpen. sí. Pedro, ¿tú crees que es importante que un cirujano que quiera formarse como cirujano bariátrico haga un entrenamiento previo en cirugía laparoscópica avanzada o puede ya después de un posgrado inmediatamente empezar a hacer un entrenamiento formal en bariátrica? ¿Qué es más conveniente? Mira, yo creo que a nosotros es mucho más sencillo que venga el cirujano con algo de formación en cirugía laparoscópica. El problema, por lo menos la limitación que tengo yo en el curso que nosotros estamos practicando en la clínica es que tenemos un marco de tiempo muy limitado. Tenemos un año, ¿no? Que es el tiempo que estableció la clínica para hacer el curso de ampliación. Y para la persona que no sabe hacer laparoscopia es muy poco tiempo, un año, por lo menos yo diría 2 o 3 años. Entonces, para mí, en el contexto del curso de formación, es imprescindible que haya algo de conocimiento de cirugía laparoscópica, pero todos comenzamos de cero, todos aprendimos. Entonces, cualquier persona, cirujano que esté recién graduado, que no sepa laparoscopia, si hace la curva adecuadamente, está en condiciones de llegar a ser un cirujano competente. Seguimos con la pregunta de la audiencia. Aquí el doctor Enrique Rosales nos pregunta qué opinamos acerca de los soft skills en el curso de cirugía bariátrica. No sé qué es un soft skill, no sé si Yo me recuerda. no sé, yo tampoco conozco el término soft skills, o sea, como habilidades blandas, algo así. Habilidades suaves, no sé, no, ¿Sabes? si me explica más Quizás o si el me da doctor nos contexto. explica, le podemos colaborar con la respuesta. Vamos mientras tanto con otra pregunta o un comentario. Cuando no estás en un centro de volumen, ¿cómo deberías entrenarte aparte de asistir cada cierto tiempo a un curso hands-on? Mm, caja negra, pero el entrenamiento definitivo es hacer el caso. Entonces, siempre va a estar esa limitación, considero, que nada puede reemplazar la experiencia de hacer la cirugía en vivo. Entonces, mi sugerencia es conseguir un lugar donde puedas hacer o participar en cirugías en vivo. Otra pregunta, ¿qué sugerencias puedes dar para un cirujano Nobel que quiera formarse en cirugía bariátrica? Lo que harías y lo que no volverías a hacer. Bueno, en cierto momento de la curva uno tiene un exceso de confianza y a veces hay casos en los que quedan grandes cirujanos, pues no tiene las habilidades suficientes, que es el Dunning-Kruger. Y eh, es lo que tal vez hubiese cambiado, ¿no? Hay casos que hubiese preferido referir o contar con la ayuda de alguien más experimentado, pero creo que en general yo estoy bastante satisfecho con la curva que yo he desarrollado y que me ha demorado alrededor de 12 años. Ok. Otra pregunta,
¿Cuánto tiempo considera que se debe practicar diariamente o semanalmente en endotrainer con nudos y suturas para quizás empezar un poco más de habilidad? Yo creo, no tiene que ser mucho tiempo, yo creo que una práctica de 10 minutos, 20 minutos al día es más que suficiente con ejercicio. Los ejercicios ahorita están muy bien establecidos, son fáciles de hacer, se pueden hacer con materiales artesanales. Incluso nosotros, una de las cosas que nosotros hacíamos era utilizar las piezas de la manga, el remanente, y las utilizamos para hacer sutura de la línea de grapas. Y nos ha probado ser muy, muy útil. Excelente. Por aquí nos escribe nuevamente el doctor Rosales explicando un poquito. Él se refiere a las habilidades no técnicas como el liderazgo, trabajo en equipo y adecuada comunicación. ¿Qué importancia tiene esto para la formación en cirugía bariátrica? Muchísimo, muchísimo, porque bueno, un equipo bueno es un equipo que se comunica y uno como cirujano tiene que darte a entender, tiene que saber explicar, a veces tiene que tener eh, como que eh, tienes que ser duro con el fellow, pero a la vez tienes que darle oportunidades, tienes que saber cuándo decir, mira, no puedes llegar, no puedes hacer más aquí, permíteme yo continuar, o en este caso no puedes participar. Entonces, sí, creo que las habilidades de relaciones, las habilidades sociales, también el hecho de poder convencer a un paciente, para mí esto es una de las habilidades más difíciles que yo tuve o que Claro. desarrollar, que es convencer a un paciente de operarse. Eso es un logro. O sea, cuando tú hablas con un paciente y le explicas todo y el paciente te dice, está bien, doctor, vamos a operarnos. Entonces, eso es algo que se aprende también y que hay que ir desarrollándolo. Por aquí hacen otra pregunta. ¿Con cuáles escalas se evalúa la proficiencia de los fellows de bariátrica? Nosotros lo medimos de acuerdo al programa. El programa hay un apartado que es para caja negra con ejercicios que deben cumplir un tiempo determinado. Una vez que logran el tiempo determinado, pasamos a la actividad en vivo, por ejemplo, el cierre del espacio intermesentérico. Establecemos un periodo entre 3 a 4 minutos para el cierre. Después vamos a pasar la Y1 y también hay un tiempo ahí determinado que ellos deben cumplir y bueno. Creo que nunca van a llegar al punto de hacer una cirugía completamente ellos, pero poco a poco le vamos dejando un paso aquí, un paso allá, y yo creo que con eso eventualmente tiene las herramientas para comenzar a hacer sus casos. Sí. Hay que entender que es una carrera de largo aliento, como dicen por allí. O sea, no es rápido. ¿Ok? Sí, es un Algunos, maratón. o sea, pretender que un fellow va a hacer su curva durante el fellowship no es No, así. no. El fellow Absolutamente. lo que te va a dar es las herramientas para que comiences, salgas laboral a comenzar a hacer tus casos. Exactamente. Mira, Pedro, me llamó mucho la atención un enunciado que hiciste en tu presentación, y es cuando se estaban agrupando los cirujanos en base a su experiencia. Eh, por un momento sentí que era una tormenta perfecta para complicaciones agrupar a cirujanos inexpertos haciendo una cirugía bariátrica. ¿Nos puedes Sí. ampliar un poquito esa posibilidad? Sí, sí, definitivamente. Yo creo que es válido que una persona que está en formación haga su cirugía bariátrica una vez que haya hecho el fellow, no tiene la experiencia, pero tiene el derecho de operar y tiene que hacer tu curva. Pero siempre es recomendable que estés con un cirujano que sea mucho mejor que tú, que tenga experiencia y que te esté en la posibilidad de reemplazarte al momento de un evento. Ujú. Entonces, no recomiendo que, digamos, 3 cirujanos recién graduados, son amigos que hacen equipo, vayan a hacer un bypass. Eso es la receta para una catástrofe. Exactamente. Siempre háganlo con alguien más, por lo menos, alguien que sepa. Excelente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta de la audiencia. A ver. No, creo que no Bueno, tiene no, más no sé preguntas. qué Bastián, Bien, si les parece, si es hora de finalizamos concluir. entonces. Bueno, perfecto. La verdad es que nuevamente estoy muy agradecido con IFSOL Latinoamericano, IFSOLAC,
por darnos la oportunidad de haber presentado y haber compartido con ustedes esta presentación tan interesante. Y también muchísimas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo, sobre todo hoy, que es día de fútbol, de clasificatorio FIFA, se tomaron la molestia de conectarse con nosotros y participar en este webinar. De verdad, muy agradecido. Un saludo fraternal, un abrazo grande desde Venezuela para todos ustedes. Y en nombre de Sopsiban, nuevamente gracias. Gracias a ti, Pedro, por tu brillante participación. Gracias. Y gracias a todos por haberse conectado. Gracias también al doctor Luis Poggi, que bueno, no nos pudo acompañar, pero siempre está con nosotros pendiente de todas estas actividades. Y al doctor Sergio Aparicio también, vicepresidente de IPSO Latinoamericano, que siempre nos apoya en todo este tipo de actividades. De verdad, muchísimas gracias y feliz noche para todos. Buenas noches, gracias a todos. Saludos desde Venezuela.